Saludos para todos. En la actividad pasada estudiamos los centros y vías sensoriales generales, así como las vías motoras. Ellos nos permiten una aproximación al conocimiento del mundo, así como la realización de un grupo de acciones encaminadas a la adaptación al medio y a su modificación en nuestro beneficio. Sin embargo, existen estímulos que para ser adecuadamente percibidos requieren de mecanismos especiales. En la actividad de hoy nos aproximaremos al conocimiento de los mismos. La imagen que están observando no es una fotografía con dificultades técnicas. Se trata de la percepción visual que se denomina visión borrosa, que resulta de alteración de algunos de los componentes del sistema visual, que junto a otros, como el gusto y el olfato, se estudiarán en la actividad orientadora de hoy. Para facilitar el estudio, se abordarán primero las características generales de los receptores especiales a partir de un modelo, utilizando seguidamente estos conocimientos en la caracterización particular de los órganos del gusto, olfato y visión. El estudio de las características morfofuncionales de estas estructuras se justifica plenamente por la alta incidencia de afecciones inflamatorias, infecciosas y traumáticas. El estudio de estos contenidos les permitirán explicar las características de desarrollo y morfofuncionales de los sistemas sensoriales especiales, el gusto, olfato y visión, así como de las vías nerviosas correspondientes. Este conocimiento contribuirá a una mejor interpretación del sistema nervioso, tanto en condiciones de normalidad como ante alteraciones del desarrollo o lesiones adquiridas. Para alcanzar estos propósitos, deben seguir en su estudio independiente las orientaciones que se ofrecen en el CD de la asignatura. Los órganos sensoriales especiales recogen la información tanto del medio externo como del interno, y como ya conocen, se dividen en dos grandes grupos. Los receptores generales ya estudiados, como los que responden al tacto, presión, dolor, calor, frío, posición y movimiento, y los receptores especiales como el olfatorio, el gustativo, el visual, los vestibulares y el auditivo. En esta actividad, como habíamos dicho, comenzaremos el estudio de los tres primeros. Los receptores de la sensibilidad especial responden a un modelo general común, pero cada uno presenta sus características morfológicas particulares a las que haremos referencia en el transcurso de la actividad. Básicamente, todos presentan células sensoriales que se especializan en la captación de estímulos, células sustentaculares que se ubican entre las neuronas y tienen función de soporte y sostén, células basales situadas hacia la base, que son indiferenciadas y tienen función de reserva, renovando a otras células. Material de la superficie es un conjunto de estructuras o sustancias que garantizan que las células receptoras capten el estímulo. Varían en las diferentes estructuras receptoras en relación con su función. Por ejemplo, en la mucosa olfatoria y el corpúsculo gustativo
se encuentran el mucus y saliva respectivamente. En ellos se disuelven las moléculas que estimulan al receptor. Existe otro componente que, aunque no forma parte estructuralmente del propio receptor, su interrelación funcional directa con el resto de los componentes descritos anteriormente hacen necesario su alusión en este momento, ya que garantizan el correcto funcionamiento del receptor. Nos estamos refiriendo a las estructuras anexas, que son todas aquellas indispensables para proporcionar la sustancia que en la superficie del receptor disuelve las moléculas que originan el estímulo, o aquellas estructuras que permiten la llegada del estímulo al receptor. En el presente esquema se muestra la estructura general de los receptores especiales que serán objeto de estudio. Observen los elementos que les son comunes. Las sensaciones gustativas en el hombre son recogidas por receptores denominados corpúsculos gustativos, cuya localización fundamental está en la mucosa del dorso de la lengua, aunque, como podrán comprobar en su estudio independiente, se localizan en menor número en otros sitios de la mucosa de la boca y de la faringe. Estos corpúsculos son pequeños cuerpos ovalados situados en el espesor del epitelio desde la lámina basal hasta la superficie, donde se abren en pequeñas cavidades denominadas poros o botones gustativos, que tienen el carácter de quimioreceptores. Cada corpúsculo gustativo consta de varias células alargadas dispuestas de forma concéntrica, las que se estrechan a nivel del poro gustativo, donde emiten microvellosidades. En la base de las células, las fibras aferentes de los nervios 7, 9 y 10 recogen los impulsos nerviosos que conducen la sensibilidad gustativa. Estos corpúsculos son capaces de diferenciar numerosísimos sabores sobre la base de la combinación de 4 sabores básicos. En esta microfotografía se ilustra un fragmento del epitelio de la lengua, donde se aprecian de un color más claro los corpúsculos gustativos entre las células epiteliales. A la derecha pueden observarse con mayor detalle las células que lo forman, así como el poro gustativo. Ustedes, en su estudio independiente, deben profundizar en las características microscópicas de este receptor, aplicando el modelo general para los receptores referido anteriormente. Para ello, deben seguir cuidadosamente las orientaciones que aparecen en el CD de la asignatura. En el esquema que se muestra, pueden comprobar que la sensibilidad de los 2 tercios anteriores de la lengua se conduce por el facial, el tercio posterior por el glosofaríngeo y la región de la epiglotis por el nervio vago. También pueden apreciar su llegada común al núcleo del tracto solitario y el envío de esos impulsos al tálamo y posteriormente a los centros corticales para su integración. Los centros corticales están localizados en el extremo inferior del giro postcentral de la corteza parietal,
o corteza somatosensorial primaria. Es útil que revisen los contenidos correspondientes al territorio de distribución de los nervios craneales para sistematizar este conocimiento. Existen 4 sabores básicos: el dulce, amargo, ácido y salado. Los mismos se perciben en toda la superficie receptora. No obstante, existen regiones en la lengua más sensibles. Así, el sabor dulce se percibe mejor en la punta, el amargo en la base, el ácido en las porciones laterales y el salado en los bordes laterales y punta de la lengua. Además, en la imagen se muestran los umbrales relativos para diferentes sustancias. Observe el umbral tan pequeño para el sabor amargo, lo cual constituye un mecanismo protector, ya que la mayoría de los venenos presentan este tipo de sabor. Una modalidad sensorial muy vinculada con el gusto es el olfato, cuyos receptores son también quimiorreceptores, aunque el mecanismo exacto a través del cual diferentes sustancias estimulan los receptores olfatorios no es completamente conocido. Todo parece indicar que la forma de ciertas moléculas gaseosas se complementa con la de los sitios receptores en los cilios, por lo que el impulso nervioso se desencadena cuando la molécula penetra en el sitio exacto del receptor. Se han definido 7 olores primarios: alcanforados, almizclados, florales, mentolados, etéreos, picantes y pútridos. La combinación de 2 o más de estos permite la percepción de una gran gama de olores diferentes. El órgano del olfato se localiza en la denominada área olfatoria, situada en la mucosa del techo de la cavidad nasal y de la porción craneal del septo y paredes laterales de la cavidad nasal. Esta área está revestida por el epitelio olfatorio, que contiene los quimiorreceptores del olfato y es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico formado por 3 tipos de células: las de sostén, que son células altas, anchas en su ápice y más estrechas en su base; las células basales, localizadas en la región basal del epitelio; y las células olfatorias, las que son neuronas bipolares, cuyas dendritas presentan unas dilataciones denominadas vesículas olfatorias, de las que salen de 6 a 8 cilios inmóviles que aumentan la superficie receptora. Y como elemento asociado a la superficie, tenemos en este caso las secreciones mucosas producidas por las glándulas de Bowman, las cuales constituyen la estructura anexa de este receptor. La interrelación funcional entre estos componentes es importante que lo estudien siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. Hasta esta zona llegan las prolongaciones periféricas del nervio olfatorio que ya estudiaron con los nervios craneales y que, como se muestra en la figura, atraviesan la lámina cribosa del etmoides para ir a terminar en el bulbo olfatorio, donde se realiza la transmisión de estos impulsos a otras neuronas en su camino hacia los centros corticales y estructuras hipotalámicas.
El estudio del órgano de la visión, por su parte, incluye aspectos relacionados con su origen, desarrollo embriológico y características morfofuncionales definitivas. En su constitución se incluyen el globo ocular y sus anexos. El globo ocular constituye el órgano periférico de la visión. Se encuentra localizado y protegido por la cavidad orbitaria, cuya disposición garantiza la relación espacial entre los dos ojos necesaria para la visión binocular. El desarrollo inicial del ojo es consecuencia de una serie de señales inductoras, participando en su formación el neuroectodermo del prosencéfalo, el ectodermo superficial de la región cefálica y el mesodermo situado entre ambas capas, derivado en su mayoría de las células de la cresta neural. Su primera evidencia de desarrollo aparece a principios de la cuarta semana en forma de 2 surcos en la pared del prosencéfalo. Los surcos ópticos se vaginan formando las vesículas ópticas, que se ponen en contacto con el ectodermo superficial e inducen en este la formación de la placoda del cristalino, estructura que desarrollará posteriormente el cristalino. Poco después, la vesícula óptica comienza a invaginarse en el sentido señalado y forma la cúpula óptica de pared doble. Las capas externas e internas de la cúpula están separadas por una luz, el espacio intrarretiniano, que posteriormente desaparece y las capas se yuxtaponen. Observen cómo las cavidades de las vesículas ópticas son continuas con la cavidad del prosencéfalo, por la conexión que continúan manteniendo con esta vesícula cerebral mediante el pedículo óptico, estructura que formará el nervio óptico. Un corte transversal del pedículo óptico permite observar cómo la invaginación no está limitada a la porción central de la cúpula, sino que se extiende por la superficie inferior de la misma, formando la fisura coroidea. Durante la 7ª semana, esta fisura se cierra y la boca de la cúpula delimita un orificio, la futura pupila. El mesénquima no solo rodea el primordio ocular en el exterior, sino que también invade el interior de la cúpula óptica por la fisura coroidea para formar los vasos hialoideos. Las estructuras definitivas del ojo, derivadas del neuroectodermo, del mesodermo y el ectodermo superficial, deben ser estudiadas siguiendo las orientaciones que se te ofrecen en el CD de Morfofisiología 2. Como se puede apreciar en la imagen del corte sagital del ojo del embrión de 8 semanas, es posible distinguir en etapas precoces del desarrollo humano 3 membranas envolventes superpuestas y un conjunto de estructuras denominadas núcleo interno del ojo, que ordenadas en sentido antero-posterior se denominan humor acuoso, cristalino y humor vítreo, los que participan en la refracción de los rayos luminosos. Los aspectos morfológicos macroscópicos del órgano de la visión deben profundizarlos por el texto de Anatomía Humana de García Porrero,
y a continuación puntualizaremos en los aspectos esenciales de este contenido. El órgano de la visión es uno de los más complejos e integrales de los órganos de los sentidos. Las particularidades de sus receptores y parareceptores permiten al hombre obtener imágenes subjetivas del mundo objetivo que lo circunda y de esta forma disponer de un conocimiento más completo del mismo. En una vista anterior del ojo en el organismo vivo, se aprecia que está protegido por los párpados, los que es necesario separar para examinar la parte anterior del globo ocular. En esta imagen que podemos obtener al examen físico del hombre vivo, tenemos presente la parte blanca del ojo a la que se denomina esclera, cuyas características de coloración en ocasiones traducen determinadas patologías sistémicas, así como la parte coloreada del ojo denominada iris, en cuya porción central se encuentra la pupila. Estas estructuras pueden visualizarse a través de una lámina transparente en forma de vidrio de reloj que es la córnea. El globo ocular está constituido por 3 membranas que se disponen concéntricamente y que, situadas de la superficie a la profundidad, cumplen con las funciones de protección, nutrición y percepción. La envoltura más externa es de naturaleza fibrosa. Se divide en 2 porciones, una posterior de color blanquecino y muy resistente, llamada esclerótica, cuya superficie más externa está constituida por tejido conectivo denso y regular, y en la superficie interna una capa de tejido conectivo laxo que contiene fibroblastos, células cargadas de melanina y fibras elásticas. Una porción anterior transparente, denominada córnea, a través de la cual penetran los rayos luminosos al interior del ojo, y revestida por un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, que se renueva cada 7 días. La envoltura intermedia o vascular, también denominada tracto uveal, está dividida en 3 porciones, una posterior, la coroides, formada por tejido conectivo laxo con gran cantidad de células pigmentarias cargadas de melanina que dan el color oscuro a esta capa y es rica en capilares sanguíneos. Esta capa es muy importante para la nutrición de la retina. La segunda está situada inmediatamente por delante de la coroides. Es una estructura muscular y vascular que une la coroides con el perímetro del iris, denominada cuerpo ciliar, y sus repliegues internos, denominados procesos ciliares, segregan el humor acuoso que ocupa las cámaras anterior y posterior del ojo. La forma del cuerpo ciliar es la de un cilindro dispuesto circularmente y su músculo ciliar es responsable de regular la convexidad del cristalino, lo que resulta de gran importancia en los reflejos de acomodación visual y pupilares de la luz, que veremos en detalles más adelante. La tercera porción es el iris. Tiene forma de lámina circular con una perforación central llamada pupila. El iris se caracteriza por la abundancia de vasos sanguíneos, pigmentos y fibras musculares lisas dispuestas en diferentes direcciones.
estas últimas con acción reguladora sobre los diámetros de la pupila y en consecuencia sobre la llegada de la luz que penetra al interior del globo ocular. Las fibras musculares lisas, tanto del músculo ciliar como del iris, forman la musculatura intrínseca del ojo y están inervadas por fibras nerviosas simpáticas procedentes del tronco simpático en su porción cervical y fibras parasimpáticas componentes del nervio oculomotor. Las relaciones del iris con el cuerpo ciliar, con la córnea y el cristalino, delimitan espacios denominados cámaras anterior y posterior del ojo. La membrana más interna del globo ocular deriva del neuroectodermo y se denomina retina. La misma presenta 3 porciones: óptica, ciliar y del iris, de las cuales la óptica es la que contiene los fotorreceptores, mientras que la ciliar y la iridia tapizan el cuerpo ciliar y el iris respectivamente. La retina óptica puede ser observada en su parte posterior a través de una maniobra denominada fondo de ojo, la que permite detectar manifestaciones de patologías sistémicas como la diabetes mellitus o del sistema nervioso, como los conflictos de espacio dentro de la cavidad craneal. Por eso es muy importante para el médico familiarizarse con la imagen que nos ofrece en condiciones normales. En la imagen que están observando, se aprecia sobre un fondo de color rojo brillante, cerca del borde medial, una depresión blanquecina circular que es la denominada papila del nervio óptico, cuyos bordes en condiciones normales están bien definidos. Esta zona contiene fibras nerviosas, pero no fotorreceptores, por lo que es insensible a la luz, recibiendo el nombre de punto o mancha ciega. Del centro de la misma se ven diverger con diferentes tonalidades los vasos retinianos, arteriales y venosos. Muy cerca, en dirección lateral, se encuentra una mancha ovalada y amarillenta que es la denominada mácula lútea, que contiene una gran cantidad de fotorreceptores que la especializan en la agudeza visual. En su centro presenta una pequeña esfera denominada fóvea que posee la mayor concentración de fotorreceptores por área de superficie de toda la retina, por lo que es el punto de mayor agudeza visual. La retina está constituida por 10 capas de células bien definidas, que del exterior del globo ocular al interior son las siguientes: epitelio pigmentado, capa de conos y bastones, membrana limitante externa, nuclear externa, capa plexiforme externa, capa nuclear interna, capa plexiforme interna, capa de células ganglionares, capa de fibras del nervio óptico y membrana limitante interna. Las características microscópicas de estas capas se abordarán en el transcurso de esta actividad. Para una mejor comprensión de las características microscópicas de la retina, es importante conocer los tipos celulares presentes en ella
así como su disposición. En primer lugar, tenemos los fotorreceptores, que son los conos y bastones, los que son células alargadas, polarizadas, que presentan, entre otras estructuras, un segmento externo e interno, una región nuclear y una región sináptica. Su función es absorber la luz y transformar esa energía en impulso nervioso. Constituyen la capa del mismo nombre. Es importante que ustedes en su estudio independiente, siguiendo las orientaciones de su profesor, así como las que aparecen en el CD de la asignatura, profundicen en las características morfofuncionales de los mismos y resuman el sentido que sigue el haz luminoso, dónde ocurre la transformación en impulso nervioso y en qué sentido viaja este último. Las células bipolares son otro tipo de células de la retina. Están conectadas con la terminación sináptica de las células fotorreceptoras y transmiten señales a las células ganglionares. Estas últimas son neuronas multipolares de gran tamaño. Existen otras neuronas de asociación, las llamadas células horizontales, cuyas prolongaciones, dispuestas horizontalmente, establecen contacto entre varios fotorreceptores. Las células amacrinas están en contacto con las células ganglionares. Además, existe un tipo celular que brinda sostén y nutrición a las neuronas de la retina llamado células de Müller. Es importante que ustedes en su estudio independiente, siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura, profundicen en las características morfológicas de los tipos celulares mencionados anteriormente. La disposición de estas células da lugar a la organización de la retina en las 10 capas mencionadas anteriormente. Ustedes están observando una microfotografía óptica de la retina donde puede apreciarse la capa más externa, que es el epitelio pigmentario. Es de color oscuro debido a que las células que lo forman presentan gran cantidad de melanina en su citoplasma. Esta capa, según la Organización General de los Receptores Especiales, constituye la estructura asociada a la superficie del receptor y participa de forma importante en la absorción de la luz para la estimulación adecuada de los fotorreceptores. A continuación, le sigue la capa de conos y bastones, donde se encuentran los segmentos externos de los fotorreceptores. La capa nuclear externa es la cuarta capa de la retina, constituida principalmente por los núcleos de los conos y los bastones. La capa plexiforme externa, en la que se encuentran las sinapsis axodendríticas entre los fotorreceptores y las células bipolares, amacrinas y horizontales. La capa nuclear interna, constituida por los núcleos de las células bipolares, amacrinas, horizontales y de Müller. La capa plexiforme interna, en ella se localizan las sinapsis entre las células amacrinas, bipolares y ganglionares. La capa de células ganglionares, donde se localizan los cuerpos de estas células, y por último, la capa de fibras del nervio óptico, constituida por los axones de las células ganglionares. En el presente cuadro se muestra de forma resumida
las diferentes neuronas de la retina. Ustedes, en su estudio independiente, deben profundizar en estos aspectos siguiendo las orientaciones que aparecen en el CD de la asignatura. El núcleo interno del ojo está formado por elementos transparentes que actúan como lentes para la refracción de la luz y que yendo de la pupila a la retina son humor acuoso, producido por los procesos ciliares ocupando las cámaras anterior y posterior del ojo, el cristalino, lente biconvexo cuya forma se modifica durante el acto de acomodación para lograr que la formación de la imagen se produzca justamente en el punto de la retina donde se produce la transformación del estímulo en impulso nervioso, y el humor vítreo, sustancia gelatinosa que ocupa el mayor volumen en el interior del globo ocular. Cuando el globo ocular sufre alteraciones morfológicas, ya sea porque su diámetro anteroposterior esté por encima o por debajo de los valores promedio, producen errores de refracción debido a que los rayos luminosos que parten del objeto convergen por delante o por detrás de la retina, lo que produce una percepción borrosa de la misma. Dado que la luz viaja en línea recta, al atravesar los medios transparentes, ésta se refracta formando una imagen real invertida y menor con respecto al objeto original, aunque es percibida en su posición normal por el sistema nervioso. Entre los llamados reflejos oculares se destaca el reflejo de acomodación visual, el cual es considerado un reflejo complejo con tres respuestas que son la variación del diámetro pupilar, o sea, se produce miosis o midriasis si el objeto que se mira está cerca o lejos respectivamente, la convergencia o divergencia de los globos oculares si se mira un objeto cercano o lejano y la variación del radio de curvatura del cristalino, con lo que se consigue modificar la distancia focal del mismo para formar la imagen en la retina, independientemente de que el objeto que se mire se encuentre cerca o lejos. Observa en la figura cómo, al mirar un objeto lejano, el cristalino aumenta su radio de curvatura, o sea, se aplana, con lo que se consigue ver con nitidez el objeto. Mientras que si miramos un objeto cercano, disminuye su radio de curvatura o se abomba. Este reflejo tiene una gran importancia fisiológica, pues nos permite ver con nitidez los objetos independientemente de la distancia a la que se encuentren. Otros reflejos oculares importantes son los llamados reflejos pupilares a la luz, cuya respuesta consiste en la disminución, miosis o aumento, midriasis, del diámetro pupilar en respuesta al aumento o disminución respectivamente de la intensidad de la luz que incide sobre las pupilas. En la figura puedes observar las pupilas en estado normal, o sea, cuando sobre ellas incide una luz de intensidad ambiente. Al aumentar la intensidad de la luz que incide sobre las pupilas, éstas disminuyen su diámetro, o sea, responden con una miosis. Existen dos modalidades o tipos de estos reflejos. Observa en la figura cómo incide la luz sobre la pupila del ojo derecho, y ésta responde con una miosis. Este es el reflejo pupilar directo o fotomotor directo, pero fíjate cómo en la pupila del ojo izquierdo, sobre la cual no se ha producido cambio en la intensidad de luz, también se produce miosis, lo que recibe el nombre de reflejo pupilar indirecto o consensual. La explicación de este fenómeno está dada por las características de la inervación de la musculatura lisa del iris, la que debes estudiar en la bibliografía recomendada. La exploración de estos reflejos tiene aplicación práctica no solo por formar parte del examen físico de todo paciente, sino porque
Los mismos se alteran en algunas enfermedades, como son las meningoencefalitis, el alcoholismo y la sífilis. En la imagen que están observando se representa un fotorreceptor, en este caso un bastón. Observe que el mismo presenta un segmento externo donde se encuentra la rodopsina, que es el pigmento fotosensible, una región nuclear y una región sináptica. Cuando no incide luz sobre los receptores, la permeabilidad de la membrana para el sodio permite la entrada de este al interior de los mismos, a la vez que la bomba de sodio y potasio transporta sodio desde el interior al exterior. La combinación de estos dos efectos mantiene la polaridad del potencial de membrana en reposo del receptor. Cuando los receptores se exponen a la luz, la degradación de los fotopigmentos hace que disminuya la permeabilidad de su membrana para los iones de sodio, lo que trae como consecuencia que disminuya la entrada de sodio al interior de los receptores, y al mantenerse en funcionamiento la bomba de sodio y potasio, transportando iones de sodio desde el interior al exterior de los receptores, aumenta la electronegatividad en su interior, produciéndose una hiperpolarización de la misma, que constituye el potencial de receptor que da lugar de inmediato al potencial de acción. Este potencial de receptor es diferente al de los demás receptores conocidos. El mecanismo de adaptación a la oscuridad se pone de manifiesto cuando pasamos de un ambiente iluminado a uno oscuro o pobremente iluminado. Al encontrarnos en un ambiente bien iluminado, la relativamente alta intensidad de luz ambiente incide sobre nuestra retina, degradando una gran cantidad de fotopigmentos. En consecuencia, la concentración de esto en los receptores es baja, por lo que tienen una baja excitabilidad, de modo que se corresponden una alta intensidad del estímulo con la baja excitabilidad de los receptores, produciéndose la excitación de los mismos de manera apropiada, por lo que se produce una visión adecuada. Sin embargo, al pasar a un ambiente oscuro o muy mal iluminado, la baja cantidad de fotopigmentos en los receptores y por tanto su baja excitabilidad hacen que la baja intensidad del estímulo no sea capaz de estimularlos adecuadamente, por lo que se produce una visión inadecuada, la cual se mantiene hasta que, producto de la poca degradación de fotopigmentos, la síntesis continua de nuevos fotopigmentos hace que su concentración aumente, aumentando la excitabilidad de los receptores, con lo que la baja intensidad del estímulo es entonces suficiente para corresponderse con su alta excitabilidad y producir un adecuado proceso de excitación y por ende una visión adecuada. Existen otras teorías que explican la adaptación. Una es la teoría neural. En este caso, las células horizontales y amacrinas interconectan un mayor número de campos receptivos, aumentando la sensibilidad retiniana. Además, se produce midriasis, con lo cual aumenta la cantidad de luz que entra a la retina. Ahora, sobre la base de lo aprendido acerca del mecanismo de adaptación a la oscuridad, debes, de forma independiente, explicar los procesos del mecanismo de adaptación a la luz. Los impulsos nerviosos generados por estimulación de los conos y bastones por los rayos luminosos que llegan hasta la retina son conducidos a través de una secuencia de células nerviosas que constituyen en conjunto la vía óptica o visual. Es necesario el conocimiento de sus características para la interpretación adecuada de distintas situaciones de la práctica médica donde se presentan defectos visuales importantes por lesiones en algunos de sus componentes. Las dos primeras neuronas de esta vía se localizan en la propia retina. Los axones de las segundas neuronas abandonan el globo ocular por su polo posterior, atravesando las envolturas oculares más externas y agrupados en un manojo compacto forman el nervio óptico. Esta estructura sale de la cavidad orbitaria por el canal del nervio óptico y penetra en la fosa craneal media a ambos lados de la silla turca por su parte anterior. A este nivel, las fibras nerviosas procedentes de las partes nasales de ambas retinas cruzan al lado contrario y forman el quiasma óptico, situado transversalmente por delante de la silla turca,
mientras que las fibras procedentes de las partes temporales no lo hacen. De esa manera, se continúan hacia atrás a ambos lados de la línea media fibras de la retina nasal contralaterales y fibras temporales del mismo lado, formándose el tracto óptico o cintilla óptica. Estas fibras alcanzan los cuerpos geniculados laterales del tálamo, donde la gran mayoría hacen sinapsis, mientras una pequeña parte sigue directamente por los brazos conjuntivales superiores a los colículos mesencefálicos superiores, asegurándose así las conexiones necesarias para determinados reflejos oculares. Los axones de las terceras neuronas se proyectan entonces hacia la corteza que forma los labios del surco calcarino por la cara medial del lóbulo occipital. Estas fibras pasan primero por el tercio posterior del brazo posterior de la cápsula interna y posteriormente se dispersan formando la radiación óptica. Existe un conjunto de estructuras que protegen y dan movimiento al globo ocular, que en conjunto reciben la denominación de anexos del globo ocular, sin los cuales la función visual se vería afectada. Estas constituyen las estructuras anexas al receptor. En primer lugar, estudiaremos el aparato lagrimal, formado por una glándula exocrina situada en el ángulo superolateral de la cavidad orbitaria, cuya secreción es vertida directamente a la superficie anterior del globo ocular, la cual humedece y limpia constantemente. Un sistema de estructuras tubulares en forma de canalículos y un saco lagrimal, por donde se desplaza esta secreción después de haber recorrido la superficie anterior del ojo hasta llegar a la cavidad nasal. Esta relación que se establece a través del conducto nasolagrimal entre la cavidad orbitaria y la cavidad nasal tiene implicaciones clínicas que podrás comprobar en tus actividades de práctica docente, particularmente en niños pequeños. Otro de los componentes de los anexos del globo ocular son los músculos extrínsecos, los que conforman un pequeño sistema motor formado por 7 músculos estriados. En sentido general, están insertados por un tendón común en el vértice de la cavidad orbitaria, desde donde se proyectan hacia adelante para terminar en la superficie externa del ojo, a nivel de la esclerótica, de manera que al contraerse hacen rotar el ojo sobre un eje determinado. Existen 2 músculos que no cumplen exactamente con esta descripción general, uno que se inserta de manera independiente en el piso de la cavidad orbitaria y no mediante el tendón común en el vértice de dicha cavidad, el músculo oblicuo inferior, y otro cuyas fibras no se insertan en la esclerótica, sino que se dispersan en el espesor del párpado superior y al contraerse lo elevan, el músculo elevador del párpado. De los músculos insertados en la esclerótica, 4 son rectos, medial, lateral, superior e inferior, y al contraerse mueven el ojo según la dirección que indica su nombre. Los otros 2 se disponen oblicuamente. El músculo oblicuo superior tiene un tendón intermedio con fijación en la pared medial de la cavidad orbitaria, lo cual condiciona un cambio de dirección de sus fibras y al contraerse mueven el ojo hacia abajo y lateralmente. Por su parte, el músculo oblicuo inferior está insertado por uno de sus extremos en el piso de la cavidad orbitaria y por el otro en la superficie ocular, de manera que al contraerse lo hace rotar hacia arriba y lateralmente. La inervación de estos músculos por los nervios craneales tercero, cuarto y sexto hacen posible no solo el control individual de cada uno, sino la realización de una gran cantidad y variedad de movimientos conjugados de ambos ojos en varias direcciones, tan necesarios para una percepción visual de calidad y para el control del equilibrio corporal. La conjuntiva es una membrana mucosa que reviste la superficie anterior del globo ocular hasta los límites con la córnea y la superficie interna de los párpados, quedando dividida en 2 porciones, palpebral y ocular, que forman entre ambas un pliegue de forma de fondo de saco, denominado fornix conjuntival,
de importancia práctica ya que con frecuencia sirven de alojamiento a los cuerpos extraños y además sirve de vía de administración de medicamentos. La conjuntiva tiene función de defensa y suele inflamarse con frecuencia por infecciones virales o bacterianas, por la presencia de agentes irritantes químicos y físicos, entre otros. En su protección son muy importantes las medidas higiénicas, sobre todo en los niños. La imagen que están observando permite estudiar en el vivo las características morfológicas del globo ocular y sus relaciones con otras estructuras craneales, lo que resulta de gran utilidad. Entre las alteraciones del sistema visual tenemos las del parareceptor y las alteraciones de la vía. Dentro de las primeras están los defectos de refracción, que como su nombre lo indica, se producen por deficiencias relativas a la formación de la imagen en la retina. A su vez, dentro de ellos tenemos la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Otras alteraciones del parareceptor son la ceguera nocturna, el estrabismo y las cataratas. Estas tres últimas debes estudiarlas de forma independiente en la bibliografía orientada. En el ojo normal o hemétrope, la imagen se forma sobre la retina. En la hipermetropía, la imagen se forma por detrás de la retina debido a un globo ocular muy corto o un sistema de lentes poco potente y se corrige colocando una lente convergente o convexa. En la miopía, la imagen se forma por delante de la retina por un globo ocular muy largo o un sistema de lentes excesivamente potente y se corrige colocando una lente divergente o cóncava. Las lesiones de la vía visual se caracterizan por producir la ceguera de parte de los campos visuales de acuerdo a las fibras lesionadas. Así tenemos que la sección del nervio óptico produce la pérdida de la visión del ojo correspondiente. La sección de la porción central del quiasma óptico da lugar a la ceguera de las mitades temporales de ambos campos visuales o hemianopsia bitemporal. La lesión de la cintilla o tracto óptico produce la ceguera de las mitades contrarias del lado lesionado, en este caso las mitades izquierdas, produciéndose la llamada hemianopsia homónima izquierda. La sección a nivel del cuerpo geniculado lateral produce alteraciones similares a la lesión anterior, excepto que en esta se mantienen los reflejos fotomotores, al igual que en las lesiones de la radiación óptica. Debido a la complejidad del desarrollo del ojo, aparecen numerosas malformaciones oculares, aunque la mayoría son poco frecuentes, por lo que solo nos referiremos a algunas, y el estudio del tema lo debes abordar según se te orienta en el CD de Morfofisiología 2. Los defectos más graves transcurren durante la cuarta a la sexta semanas, como es el caso de la anoftalmia o ausencia congénita de tejido ocular. El defecto puede ser uni o bilateral y se acompaña generalmente de defectos cráneoencefálicos. El coloboma del iris es común y se debe al cierre defectuoso de la fisura coroidea durante la séptima semana. Otros pacientes pueden presentar coloboma palpebral. Este defecto es poco frecuente y se afecta con más frecuencia el párpado superior. En la catarata congénita, el cristalino es opaco y con frecuencia tiene aspecto blanco grisáceo. Produce ceguera y es debida en su mayoría a factores genéticos, mientras que algunas se deben a factores ambientales como las infecciones intrauterinas por el virus de la rubeola. Finalizando ya nuestra actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. Los receptores especiales presentan un modelo estructural común, constituido por células de sostén, células sensoriales y sustancias o estructuras que contribuyen al funcionamiento adecuado de estas células sensoriales. Las sensaciones gustativas y olfatorias son recogidas
por los quimiorreceptores y transmitidas a los centros corticales por los nervios craneales séptimo, noveno y décimo para las primeras y por el primer nervio craneal para las segundas. El órgano de la visión deriva del ectodermo superficial, del neuroectodermo y del mesodermo, lo que explica la diversidad de sus estructuras que conforman el globo ocular con 3 membranas envolventes y un núcleo interno, los que son protegidos por los anexos. La membrana más interna del globo ocular es la capa nerviosa denominada retina, derivada del neuroectodermo y constituida por 10 capas celulares bien definidas que contienen, además de los fotorreceptores, donde ocurre el proceso de transducción, otra capa muy importante que es la capa pigmentada, que evita la reflexión de la luz, y las 2 primeras neuronas de la vía óptica. Las características morfofuncionales de los receptores visuales explican los procesos de adaptación a la luz y a la oscuridad, así como los de transducción que en ellos ocurren. Los músculos extrínsecos e intrínsecos del ojo participan en los movimientos oculares, reflejos pupilares a la luz y mecanismos de acomodación, desempeñando un papel relevante en la inervación de los mismos, el tercer nervio craneal. Las alteraciones del sistema visual, tanto las que afectan el parareceptor como las que lo hacen sobre la vía visual, tienen gran importancia desde el punto de vista funcional y de la práctica médica, por el papel que desempeña el órgano de la visión en la adaptación del individuo al medio. La presente imagen muestra el ojo de un paciente afectado de cataratas. Esta afección del cristalino reduce significativamente la agudeza visual. Su tratamiento quirúrgico en la actualidad es todo un éxito y se ofrece de forma gratuita para nuestra región a través de la Misión Milagro. Afecciones como la catarata y la sordera, cuando se presentan desde el nacimiento, afectan gravemente el intercambio del paciente con el medio que lo rodea y con las demás personas. Por eso en la actualidad se está prestando una atención especial a la detección y tratamiento de estos niños para hacer menos pesada su carga, agregándole una cuota de amor. En la próxima actividad abordaremos los contenidos relativos al órgano de la audición.